Así es que le agradecemos además al diputado Sartori, ¿no?, su amabilidad de atendernos en esta mañana. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos, al equipo de la Radio Universidad, a todos ustedes. No, coincidimos, yo también soy puntualidad, así que Exactamente. No me parecemos, parece bueno eso. no parecemos misioneros, ¿no? En general, el posadeño suele ser impuntual. Bueno, hablemos de algo muy importante, como es el tratamiento que en Cámara de Diputados se le está dando en comisión a este tema que a muchos irrita y me parece que con razón. Y recuerdo a un gobernador, al gobernador de Jujuy, dialogando con periodistas de Buenos Aires, señalándoles lo que paga un jujeño cuando se sube un colectivo, y lo sabemos nosotros aquí en Misiones, ¿no? Comparando con lo que paga un usuario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por recorridos que son más largos también incluso que los que tenemos aquí en la provincia. Y esto tiene una explicación que es lo que ustedes están discutiendo allí, ¿no? Miguel, vamos a intentar hablar porque la verdad sé todo entrecortado, no sé si vos me escuchás o no. Sí, escuchamos perfectamente. El bueno, tema es la distribución de los subsidios federales, sí. El transporte de pasajeros. Sí, claramente entendí el tema, pero bueno, está todo, pero ahora sí te escucho bien. Uh-huh. El tema, sí, en primer lugar celebro que de una vez y para siempre todos los diputados de las provincias estemos hablando el mismo idioma, que tiene que ver con plantear la diferencia que se hace en Cava y Amba con respecto al resto de los ciudadanos del país. Y en materia de transporte, el tema del transporte urbano pasajero es uno de los tantos temas que nosotros venimos planteando hace rato. ¿Por qué? Porque no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Y por qué digo esto? Porque todos somos argentinos y merecemos un igual trato al respecto. Y no puede ser que los subsidios se distribuyan el 80% acá en el AMBA y en Cava y el resto vaya al resto de la provincia. ¿Quién es el que sufre eso? El usuario del transporte. Y si hacemos un análisis inclusive del interior nuestro, vemos que hay muchas empresas muy chicas que apenas subsisten. Uh-huh. Y ayer, en una reunión que no vino el ministro de Transporte, pero vinieron sus funcionarios, se planteó todas estas cuestiones y se planteó también el problema que hay en Salta, en todos los lugares, y todos los diputados comulgamos con la misma problemática. Inclusive se le cuestionó a la gente del Ministerio de Transporte de la Nación que Cava sigue recibiendo subsidio por gasoil y el resto de las provincias no. La explicación, la devolución de ello fue que después del pacto fiscal firmado, esto también es un tomar la voz, dámela a mí, uno se echa la culpa de un gobierno anterior, el otro al otro y así sucesivamente, pero el que paga los platos rotos es el usuario. Nos dijeron, bueno, ahí que era justamente por la firma del pacto fiscal. Así que bueno, lo importante es que el tema está instalado, hay muchos debates al respecto, hay muchos proyectos de diputados presentados y creo que estamos en un buen camino para darle una solución que pueda ayudar al usuario del transporte urbano de pasajeros. Bien, ahí aparece otro tema más, porque ayer nuestra compañera de tareas, Alicia Rivas, en la tarde, entrevistaba a Carlos Fauce, al titular de la Cámara que reúne a los empresarios del transporte interurbano, que no tienen subsidios. Si ya hay problemas en el transporte urbano, a pesar de recibir subsidios, ¿qué le queda al empresario que sostiene en Misiones tramos cortos, que no son tan rentables, que no tienen tanta gente permanentemente, con el costo del combustible, con el costo de las refacciones, con el costo de los neumáticos? El panorama es muy complicado entonces. Sin ninguna duda. Y eso también se habló de lo que cuesta un pasaje de ómnibus aquí y lo que cuesta en el interior, ¿no? Entonces, eso es todo un debate que se está dando y que, como digo, yo soy optimista en esto, porque hay hoy mucha concientización al respecto y creo que vamos a poder llegar a un término que beneficie al ciudadano a pie, que es el que usa el transporte urbano de pasajeros. Diputado, vamos entonces a lo que se estuvo tratando y cuáles son los caminos que empiezan a aparecer, digamos. Claramente, si hay una posición mayoritaria en el Congreso, ¿podríamos avanzar hacia dónde? Hacia una redistribución mejor de lo que tiene que ver con los subsidios. Y acá tuvimos una discusión de decir, bueno, ¿cuánta cantidad de gente tienen ustedes y cuánta tenemos nosotros? ¿Qué cantidad de ómnibus hay acá y qué cantidad de ómnibus hay en el resto del país? Y en eso también se les mostró una asimetría por parte de aquí, digamos, de Cava y Amba, para no decir país central, porque somos todos argentinos,
donde la redistribución no era equitativa, porque después le aplican un porcentaje mucho más alto. Así que hay, creo, buena voluntad de parte de los diputados para llegar a un acuerdo de decir al Poder Ejecutivo redistribuir mejor estas cuestiones, porque tenemos que darle mejor servicio a la gente del interior, no solamente de la gente de aquí de Buenos Aires. ¿Se hizo una lectura política de la ausencia del máximo responsable del área de transporte de la Nación, o esto no tiene peso político en el análisis, digamos? No, creo que no, porque estaban todos, inclusive se le invitó también a toda la gente de las cámaras de los transportes y todo, que dieron fue un buen debate y una buena reunión, como hacía rato no se daba. Así que, bueno, hoy también ahora en un ratito empieza la labor parlamentaria. Vamos a tratar temas muy importantes también que tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos, que es levantar el piso de el monotributo. Es una cuestión que por la inflación obviamente viene perjudicando y mucho, y también vamos a prorrogar la ley del colectivo cultural, que tiene que ver justamente con una ley que tiene vencimiento y deja de financiado a estas cuestiones de la cultura ahora a fin de año, que nosotros lo pensamos prorrogar por 50 años. Dos líneas entonces, sobre lo primero, el tema con la actualización de monotributos que se hace una sola vez por año, ¿se puede modificar eso? Y sobre lo segundo, ¿estima usted que dan los números para que haya una prórroga de la ley vinculada con la cultura? Sí, empiezo por lo último, sí, creo que sí, que están los números, por eso también está todo consensuado para que ahora a las 10 entremos a la labor parlamentaria y debatamos todas estas cuestiones, que va a comenzar la sesión creo al mediodía. Y con respecto al piso del monotributo, bueno, también creo que hay que abordarlo seguidamente ahora, puesto que los índices de la inflación tiran para arriba todo y lo hace al contribuyente automáticamente pasar de una categoría a la otra, que eso lo perjudica a la hora también de recibir ingresos, ya que está complicado, ¿no? Y mismo así con el tema del piso del impuesto a la ganancia, que son cuestiones que lo planteó el diputado Massa en proyectos de él y que pensamos abordarlo hoy en la sesión. Muchísimas gracias, diputado, por atendernos. Un abrazo grande, saludo a vos y a la gente de radio, a toda la audiencia. Hablábamos con el diputado Diego Sartori en un huequito que se hizo en la agenda, porque ya está entrando a la siguiente, en este caso, reunión de comisión. Tres temas, uno más importante que el otro, ¿no? La discusión de la redistribución necesaria de los subsidios al transporte en todo el país. Ayer Alicia hacía una nota que nosotros retransmitíamos hace un rato con el titular de Cametap, con Fauce, sobre la situación complicada de muchas empresas que se dedican a el sector del transporte urbano e interurbano de pasajeros, ¿no? La escalada de los costos, la ausencia de subsidios en un sector o los subsidios insuficientes en el otro. Hablamos también ahí sobre el cierre de la nota de dos temas importantísimos. Uno de ellos lo hemos estado tratando aquí y tiene que ver con el tema del monotributo, ¿no? Los monotributistas pueden una vez al año ver su situación, o dos veces al año en realidad, semestral, su situación como contribuyentes, es decir, ver cuál es el piso mínimo de tributación y ver cuánto están facturando. La facturación se va incrementando más o menos en relación al aumento de los precios generales por la inflación. El problema está en que la alícuota que fija FIP no se mueve en 6 meses o más, en un año. Las revisiones a veces son anuales. Entonces uno empieza facturando por un mismo trabajo y por el mismo dinero, aunque sea nominalmente más, y al final del año lo cambiaron de categoría automáticamente, es decir, tiene que tributar más, ganando lo mismo o quizá menos, aunque haya facturado 1.000 a principio de año y a final de año 1.500, la inflación del 70 y pico % le comió incluso todo ese aumento y está ganando menos con ese 1.500 que a principio de año, y tiene que tributar más. Esa paradoja tiene que ser resuelta de alguna manera. Por eso me parece que era importante el debate y obviamente la resolución de ese problema. Y el otro tema es la prórroga de la ley que está vinculada concretamente con el área de la cultura, ¿no? Hoy se está manifestando una cantidad de gente muy, muy grande en las afueras del Congreso precisamente para defender esta posibilidad de que haya una prórroga. Lo que decía Sartori es que el consenso que hay
es que esta ley se prorrogue por 50 años, es decir, que no tengamos cada tanto tiempo que estar discutiendo este tema. El debate de la prórroga de la ley de asignaciones específicas, así se llama técnicamente la ley. A las 11 comienza ese debate, ya hay una cantidad importante de gente asentada en el lugar, convocada por diferentes sectores y organismos vinculados con la cultura, ¿no? Una de ellas es la Multisectorial por la Cultura, que reúne a gente del teatro, de la música, de las bibliotecas, del cine, que están, del libro, que están muy preocupados por todo este tema.